Daba inicio el siglo XIX. El viejo continente era transformado por el vigor de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, y con ello surgía una muy nueva actitud frente a la vida a través de la religión, la economía y la política. Como hemos visto en el capítulo anterior de esta serie, durante los primeros años de este mismo siglo, México terminaba con la dominación de la corona española mientras batallaba por su independencia. ¿Y por qué menciona Europa en primera instancia? Pues porque a pesar de haber roto su misión con uno de los mayores imperios del viejo continente como lo era el español, los acontecimientos durante el correr del siglo XIX de la incipiente nación mexicana tiene sus antecedentes en Europa y este no deja de ejercer influencia en... Mejor entremos de lleno en la exposición. Sean bienvenidos a esta tercera entrega de Historia mínima de la música mexicana de concierto. Hoy, siglo XIX, periodo independiente, porfiriato y romanticismo, en la que seguiremos con este acercamiento dentro del crisol de acontecimientos sociopolíticos, artísticos y musicales en la búsqueda y consolidación de la identidad cultural de un país. La Revolución Francesa había convertido a los campesinos y a los trabajadores en ciudadanos en lugar de súbditos. Las guerras napoleónicas propagaron las ideas revolucionarias de libertad, igualdad e identidad nacional. La población del campo que emigraba a las ciudades provocaba el crecimiento de un nuevo ciudadano, el burgués industrial que iniciaba el amasamiento de enormes riquezas. La ciencia y la medicina progresaba a pasos agigantados. La tecnología lo perfeccionaba todo, incluyendo a los instrumentos musicales. En la vida artística, todos hablan de una nueva tendencia llamada romanticismo, cuya música se volvía novedosa, individual, evocativa, espectacular, exótica y atractiva. Todos estos rasgos de este destacado movimiento que influyó a todo el siglo. Entre 1803 y 1804, Beethoven componía su tercera sinfonía llamada Heroica, parteaguas con que alteró el equilibrio clásico y colocó a la música en los dos siglos venideros en un nuevo rumbo. El arte de la música se liberaba de las cortes para ser atrapada por otros públicos, por lo que se construían salas de conciertos y se consolidaban agrupaciones profesionales para atender esta nueva y creciente demanda. En la segunda mitad del siglo, el nacionalismo adquiere importancia creciente y vinculó la ópera a corrientes políticas y culturales más amplias. Pareciera que solo hablaré de Europa, ¿verdad? Pero es que les voy a decir un secreto. Los criollos, que son los descendientes de españoles nacidos en la Nueva España, tomaron las riendas del país, prosiguiendo con los hábitos heredados de España y con que fueron educados, por lo que los espectáculos, la música y las artes son iguales a los del virreinato. No hay una diferencia sustancial en la vida cultural y musical en México, sino hasta mucho tiempo después. Durante prácticamente todo el siglo, la naciente nación se vio envuelta en constantes eventos políticos, económicos, religiosos, levantamientos armados y guerras que no daban tregua a la estabilidad del país. La Guerra de Independencia, el primer imperio de Iturbide, la instauración de la República, la independencia de Texas, la invasión estadounidense, la pérdida de un amplio territorio mexicano a favor de Estados Unidos a través de un tratado llamado Guadalupe Hidalgo, la Guerra de Reforma, la intervención francesa, el segundo imperio de Maximiliano de Habsburgo, el inicio del porfiriato, etc. Lo cierto es que las autoridades de la nueva nación trataron de mostrar hacia el exterior el tipo de sociedad en que se pretendía constituir, siguiendo el ejemplo de las grandes civilizaciones europeas, donde la música
tuvo un papel fundamental en la construcción de la idea de una nación. La cultura era la fórmula para conseguir una nación moderna. La música culta desarrollada en la Nueva España tenía dos vertientes principales sobre la que se constituyeron la música mexicana. La música religiosa, cuyo propósito era la de evangelizar a los indígenas conquistados en el Nuevo Mundo, y la música destinada a la diversión de las clases adineradas y nobles. La cultura de México estuvo desligada de cualquier acción oficial. El sustento gubernamental tenía presupuestos solo donde había necesidades más apremiantes. El virreinato había dejado a su paso la llegada de instrumentos como el violín, la guitarra, el contrabajo, el clarinete, oboes, fundamentales para la conformación de grupos específicos como las orquestas de cuerdas o las de vientos. La música que se desarrollaba en México venía de las formas musicales europeas en boga y paulatinamente llegaba a su música impresa y sus instrumentos que, a su vez, llevaron a los grupos musicales a consolidarse durante el Porfiriato. Los movimientos sociales y artísticos que surgieron a raíz de la independencia hicieron que la noble clase dominante buscase nuevos estilos musicales y acabaron por identificarse con la ópera italiana, la cual terminó monopolizando la atención del público. Debido al momento que atravesaba el país, era imperioso desarrollar una nueva vía de música profana, pero no contaba con los medios que requería para formar a sus músicos e instrumentistas, por lo que en la primera mitad del siglo XIX, los actos de mayor trascendencia eran la fundación de escuelas de música y sociedades filarmónicas para el logro de una vida musical autónoma. Gracias al esfuerzo de José Mariano Elízaga, fundador de la primera Academia de Música ya fuera de la iglesia en 1825, es que siguieron su ejemplo otros músicos como Joaquín Beristain y Joaquín Caballero, entre muchos otros que fundaron diversas asociaciones musicales hasta desembocar en el primer Conservatorio de Música de la Sociedad Filarmónica Mexicana en 1866, que más adelante, en el Porfiriato, tomaría el nombre de Conservatorio Nacional de Música de México. El piano se volvería el centro de la cultura musical. Los compositores ya no solo producían para los aficionados, sino para el intérprete profesional. Entre los primeros románticos intimistas mexicanos, contrapuestos al romanticismo heroico europeo y que abrieron el camino a los futuros virtuosos compositores, se encuentran Tomás León, José Antonio Gómez y Felipe Larios. El periodo comprendido entre la caída del imperio de Maximiliano y hasta el fin de la dictadura porfirista se podría considerar como el romanticismo tardío dentro de la música mexicana o bien romanticismo nacionalista. Aquí encontramos a Zenobio Paniagua, Aniceto Ortega, Melesio Morales, Julio Ituarte, Ernesto Elorduy, y la última generación porfirista, los llamados introductores del francesismo en México, Felipe Villanueva, Gustavo Ernesto Campa, y el también considerado compositor mexicano más importante del siglo XIX, Ricardo Castro. Entre las piezas musicales más icónicas y apreciadas del periodo por el sentido mexicano de pertenencia que generan, hallamos a La Marcha de Zacatecas de Genaro Codina,
el himno nacional de Jaime Nuno, aunque él es de origen español. Dios nunca muere de Macedonio Alcalá. Y el emblema del nacionalismo, el vals Sobre las olas de Juventino Rosas. En 1876, luego de comandar una rebelión contra Sebastián Lerdo de Tejada, ya que este último tenía la intención de reelegirse como presidente constitucional, Porfirio Díaz llega a la presidencia para ostentar dicho dominio, irónicamente, durante más de 30 años. Sin embargo, rodeado de un gabinete experto en diversas áreas y pese a ejercer un gobierno dictatorial, trajo un cierto orden y progreso, así como la consolidación política, económica y cultural para México, aunque ello significó desplegar poder para un mismo grupo político. Implementó proyectos importantes de educación nacional a través del maestro Justo Sierra, un amplio desarrollo del arte, tomando elementos culturales de Europa, pero cultivando un arte propio, hecho también por compositores mexicanos. La música ya había adquirido significado fundamental en la vida cotidiana de México. El día de hoy nos percatamos diminutamente de los compositores del siglo XIX. De lo conocido, casi siempre es de los creadores de las grandes ciudades y de ellos, muy poco o nada se ejecutan sus obras en las salas de conciertos. Pero lo que tenemos en conocimiento es que en la música mexicana del siglo XIX, siempre con atisbos europeos, es notable su identidad en la melancolía, en la evocación de un pasado enmarcado por la conquista, en las continuas guerras y batallas, o en la insinuación de un pueblo risueño y que de todo hace fiesta. Y es que al final se derivó en una música impulsada por las élites intelectuales y políticas que abonaron la construcción de un sentido de permanencia a la nación. Aunque se cuestionó en el siguiente periodo, cuando otro movimiento armado, el de la venidera Revolución Mexicana, obligó la reconsideración de la nación y los valores políticos y culturales de entonces. Concluimos con este documental y te invito a que sigamos juntos en las próximas entregas de la historia mínima de la música mexicana de concierto. No olviden compartir este video entre sus redes sociales si es que ha sido de tu gusto y asimismo suscribirte a este nuestro canal para no perderte los videos que ingreso a este espacio. Tiempo de Música se despide. Hasta la próxima.